Romanos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo versículos 14 al 18. Espera que estén ahí. Romanos capítulo 8. Vamos a estar teniendo nuestra lectura en el versículo 14 al 18. Nos ponemos todos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y si estás ahí, di amén. Quiero comenzar y dejarte fuera de la lectura. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Manten los ojos cerrados por un momento, una oración antes que empezamos el mensaje. Yo pedí que cada persona ahí en oración le pida al Señor que ponga todos los pensamientos de este día, todo lo que pasó esta mañana, esta tarde, que nosotros podemos ponerlo al lado. Y pida a Dios que ahora mismo te pueda enseñar algo sobre la palabra. Que podemos tener nuestras mentes y corazones abiertos a este tiempo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú hables por mí sobre este versículo 18 de Romanos capítulo 8. Señor, que este mensaje sea una bendición a cada persona que están pasando por sufrimiento en su vida. Y Señor, prepáranos en este tiempo para escuchar por medio del Espíritu Santo, que tú puedas trabajar en nuestros corazones, ayudarnos a entender el propósito tuyo por nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen su Biblia esta noche? Ok, ¿tienen tu Biblia? ¿Cuántos arriba para yo verla? Ok, sí. Muy bien. Algunas Biblias están pesadas, así ven. Así. No se pueden levantar. La Biblia de Alex, son como 5 Biblias en una, y no pueden levantarla. Esta Biblia, yo creo que Vanessa tiene la misma Biblia. Yo lo uso solamente a predicar porque las palabras son grandes, letras grandes, y yo puedo pararme acá atrás y todavía mirar la Biblia y leerla. Si una palabra pequeña, pues después estoy así bien cerca, no queremos estar así. Pero ojalá que cada persona viniera esta noche para aprender lo que Dios tiene para ellos esta noche. Y esta noche quiero hablar sobre el título de este mensaje, que es ¿qué es el propósito de Dios en nuestro sufrimiento? ¿Qué es el propósito de Dios en nuestro sufrimiento, en nuestra vida? En las pruebas, tribulaciones que nosotros pasamos todos los días, y algunos que están pasando ahora por mucho tiempo, y estamos preguntando ¿qué es el propósito de Dios en medio de todo lo que yo estoy pasando? ¿Qué Dios quiere hacer en mi vida? Y antes que miramos el texto de esta noche, Romanos capítulo 8, versículo 18, ven rápido, estaba pensando sobre ese título, el propósito de Dios en nuestro sufrimiento, y me trajo a cuando yo era pequeño, y mi mamá siempre tenía un propósito de ella por mi sufrimiento. Estoy hablando sobre cuando me daba una pela, ¿verdad? Ella siempre tenía un propósito, ¿verdad? Por el sufrimiento que yo estaba pasando, pues era un sufrimiento. Mi mamá era chiquita en altura, pero era fuerte en los músculos. Y ella cuando daba una pela, pues nosotros siempre corríamos. Y ella era una persona, mamá, que
en la pela ella corría lo que estaba cerca de ella. Y tú miras y dices, ojalá que no se enoje cuando está en la cocina, porque en la cocina hay muchos materiales que son que pueden doler un poquito más. Pero yo me recuerdo de un polígrafo que me regalaron cuando yo era niño, que era bien largo, como así, y era como wire, que era flexible. Y mi mamá lo usaba para enseñarlo, a darle un propósito de sufrimiento de nosotros. Y ella sí tenía un propósito. El propósito fue que yo podía aprender lo que yo hice mal. Y muchos cristianos creen que nosotros sufrimos por nuestras circunstancias. Lo que nosotros estamos pasando en nuestra vida, nosotros estamos sufriendo por eso. Y creemos que si nuestras circunstancias cambian, pues podemos actuar como Dios quiere en nuestra vida. Dice, Dios, por favor, cambia la situación que yo estoy pasando. Y Señor, si tú haces todo perfecto, y si tú me cambias todo lo que está pasando en mi vida, pues ahora yo puedo servirte a ti como yo quiero. Y a veces nosotros le pedimos a Dios, por favor, cambia mis circunstancias, cambia las situaciones que yo estoy pasando, pero Dios tiene un propósito por lo cual que tú estás en esa situación. Dios quiere que nosotros seamos cristianos maduros. ¿Okay? Dios quiere que nosotros seamos cristianos maduros, y no solamente eso, pero cristianos firmes en la palabra. Que nosotros podemos actuar bien cuando las circunstancias no están bien. Y cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles y somos cristianos maduros, nosotros vamos a pasar ese tiempo gozoso, ¿verdad? No gozoso que estamos felices, que estamos en ese sufrimiento, pero sabiendo que Dios está ayudándonos en medio de esa circunstancia. Pero tienen que ser cristianos maduros. Los cristianos que no son maduros se empiezan a quejarse que Dios le está tratándole mal, o que Dios no le quiere más porque le está metiendo en esta situación. Pero cristianos maduros le dan gracias a Dios en medio de la tribulación. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por pruebas, tribulaciones, y le estamos diciendo a Dios, Dios, gracias, porque yo estoy pasando por esto? Sabiendo que Dios tiene un propósito para nosotros. Muchos de nosotros pasamos por sufrimiento por falta de conocimiento. Muchos cristianos están buscando conocimiento de este mundo. Están buscando conocimiento de consuelo de personas del mundo, consuelo de qué el mundo quiere para mí. A veces están buscando consuelo de la mamá, de la papá, de los hermanos, y no el conocimiento de la palabra de Dios. Porque sabemos que en la palabra de Dios, Dios tiene la respuesta para todos en nuestras pruebas y tribulaciones. Y demos gracias, Señor, por eso. Pero en vez de buscando conocimiento del mundo, tenemos que empezar buscando el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo tenía mucho conocimiento carnal, mucho conocimiento de este mundo, pero cuando Pablo se dio cuenta del conocimiento espiritual de la Biblia, de la palabra, él cambió. Y vemos esa en la palabra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a este crucificado, que él solamente quería saber de Jesucristo y la crucifixión de él. Como Pablo, tenemos que reconocer la importancia del conocimiento espiritual. Nosotros tenemos que reconocer que el conocimiento lo tenemos que tener en la palabra de Dios. Nosotros a veces sufrimos por desobediencia en nuestra vida. Pero como cristianos, ahora que sabemos la palabra de Dios,
y lo que lo tenemos aquí enfrente de nosotros, tenemos que obedecerla. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Y qué pasa? Él huirá de vosotros. Sufrimiento. Y quiero que todos me escuchen en esto. Si cogen cualquier cosa de este mensaje, escuchan a esta frase, esta oración. Sufrimiento es una herramienta que Dios usa para escoger nuestra atención y para cumplir su propósito para nuestra vida. Y si nosotros como cristianos entendemos eso, que el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para coger nuestra atención solamente para cumplir el propósito para nuestra vida, pues cuando venga ese sufrimiento vamos a tener una actitud diferente. Amén. Nosotros sufrimos porque vivimos en un mundo caído, donde pecado vive en el corazón del hombre. Nosotros sufrimos persecución por nuestra fe. Timoteo dice, o Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Nosotros vamos a pasar como cristianos por persecución. Ahora vamos esta noche a nuestro texto, Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice, pues tengo por cierto, y aquí Pablo está hablando, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ahora mismo, Pablo está hablando del tiempo de él, obviamente, pero aplica a nosotros mismos, el presente de ahora mismo, nosotros, no son comparables con la gloria que venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ojalá que ustedes entiendan este versículo. Pablo dice, pues tengo por cierto. Está diciendo, yo estoy seguro, esto es verdad lo que va a decir. Y nosotros sabemos que sí, Pablo estaba por mucho sufrimiento, él pasó por mucho sufrimiento. Eso pasa a nosotros, los caballeros, los hombres. Nosotros decimos, pues tengo por cierto, cuando estamos perdidos en la calle, cuando estamos paseando por ahí, la esposa dice, ¿está perdido? Y los caballeros, ¿qué decimos? No estamos perdidos. Y los otros caballeros decimos, pues tengo por cierto que yo no estoy perdido. Ayer yo estaba llevando a el nombre de ella, Violeta, la esposa de Antonio. Él estaba llevando una cita que tenía en Cabo Rojo. Y en Cabo Rojo, en una 104 o 114, hay una parte que está haciendo construcción ahí. Y esa fue la única manera que yo puedo llegar a Cabo Rojo que yo conocía. Y vamos a orar mucho por Violeta. Ella está pasando por unos tiempos bien difíciles en estos días. Obviamente que ya Antonio está en los Estados Unidos. Pero nosotros yo me fui por la carretera 100 para llegar a Cabo Rojo, pero no sabía realmente dónde yo estaba. Y él tampoco sabía. Y nosotros seguimos a 100, yo dije, yo no sé qué tan lejos. Él dice, ¿tú estás perdido? No estoy perdido, yo estoy en Cabo Rojo por aquí. Sí. Evelio, eso pasó ahora que estamos en ese tema. Estamos en una actividad de caballeros y fuimos a ver ahí en el mar la agua que se alumbra. Y Evelio estaba viendo para casa y se metió en la misma calle 3 veces.
En el final de la calle no era una salida. Sin salida. 3 veces. Y si tú te metes una vez, ok, te excusamos. Okay. La segunda vez, que me viste un poquito loquito. Okay. En la tercera vez, está perdido. ¿Verdad? Beli, ¿usted está perdido? No, la salida está por aquí. Y la esposa le gustan como Violeta, dice, vamos para acá, vamos a preguntarle a esa persona que están caminando a ver si le puedo ayudar. Y dice, no, vamos a seguir. No, y ella baja la ventana, mira, ¿dónde está Cabo Rojo? De allá atrás. Si yo sabía eso, que yo iba a doblar aquí para llegar para allá atrás. Y lo encontramos, gracias al Señor, pero yo no quería admitir que estaba perdido. Y Sonia me conoce también, cuando estaba en Estados Unidos, siempre decía que estamos sightseeing, estamos paseando para ver los montes y todo así, no estoy perdido. Pero pues, Pablo dice, pues tengo por cierto, está seguro, una verdad. Después Pablo dice que las aflicciones de tiempo presente, lo que nosotros estamos pasando hoy, presente, hoy en día, las aflicciones, las persecuciones, la enfermedad, las pruebas, las tribulaciones, todos que nosotros como cristianos pasamos, y eso que Pablo está hablando aquí. Pablo dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está diciendo que no hay una comparación de lo que estamos pasando ahora y que va a pasar cuando llegamos al cielo. Cuando tú piensas sobre tu sufrimiento ahora, yo quiero que tú sepas que lo que va a pasar, lo está pasando solamente por un tiempo aquí en la tierra. Santiago capítulo 4, versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Gracias, Señor, que nosotros solamente estamos aquí por un tiempo. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos en el futuro algo mejor que el sufrimiento que estamos pasando hoy en día. Y Pablo quiere recordarnos que lo que está pasando en presente, lo que está pasando, el sufrimiento que estamos pasando es nada comparado de lo que nosotros vamos a tener en el cielo cuando Dios venga otra vez. Qué bueno que nosotros tenemos esa esperanza. El sufrimiento no es fácil, pero lo bueno es que tenemos victoria en el final. Solamente vamos a sufrir en esta tierra, pero lo que viene es algo que nosotros no podemos imaginar. Gloria sea al Señor. Ahora esta noche vamos a ver el propósito de Dios en nuestro sufrimiento. Muchos cristianos preguntan, ¿dónde está Dios cuando estoy pasando por una prueba o sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Qué Dios está haciendo en mi vida? ¿Por qué yo estoy pasando por este sufrimiento? ¿Qué Dios me está enseñando? Pero cuando nosotros preguntamos dónde está Dios, gloria sea al Señor, que Él siempre está cerca de nosotros. Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 5, el Señor está cerca. El salmista escribió en Salmos 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tenemos como cristianos entender que Dios no prometió una vida sin problemas. Dios en la Escritura te dice que vamos a pasar por pruebas y tribulaciones. Él le dice que los cristianos van a pasar por pruebas y tribulaciones. Y si esta noche tú eres un cristiano
tú vas a pasar por pruebas y tribulaciones. Job dice en Job capítulo 5, versículo 7, así el hombre nace para la aflicción. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios por esa promesa. Dios no le promete una vida sin tribulaciones, pero sus promesas son ricas y llenas de esperanza. Dios va a andar con nosotros durante esos tiempos difíciles. Cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, pasamos por sufrimiento, Dios está con nosotros durante esos tiempos difíciles. A veces creemos que Dios no está al lado de nosotros, pero sí, Dios está ahí con nosotros. No sé cuántos conocen la poema que se llama Footprints in the Sand. ¿Cómo se dice en español? Dos huellas en arena. Que cuando nosotros vemos que ellos están andando en la arena, y pues vemos que solamente hay unos pasos que es del Señor Jesucristo. Y hay tiempos que nosotros lo sentimos tan pesado que Dios le levanta a nosotros, le carga a nosotros y le lleva por medio de ese sufrimiento en nuestra vida. Esta noche vamos a ver número 1. Dios permite el sufrimiento, pero siempre con un propósito especial. Dios permite el sufrimiento que tú estás pasando ahora mismo, pero siempre con un propósito especial por ese sufrimiento. Cuando leemos el libro de Job, empezamos a entender un poco sobre qué es el sufrimiento. Satanás quería causar muchos problemas para Job. Y si Dios le dejaba a Satanás le podía matar a Job. Pero Satanás no podía hacer más que lo que Dios permitía que hiciera. Job capítulo 1, versículo 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Después en capítulo 2, versículo 6, Job, en el libro de Job, dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Debemos de dar gracias a Dios que como cristianos, Satanás no controla nuestra vida. Pero tenemos que estar cuidados como cristianos, porque si no tenemos nuestra armadura puesta, Satanás puede tratar de guiarnos lejos del Señor. Nosotros estamos en las manos de Dios y Él permite que nosotros pasamos por sufrimientos en nuestra vida, pero nunca para el propósito de destruir nuestra vida. Ese no es el propósito de Dios. Y cuando estamos pasando por esos tiempos difíciles, ojalá que podemos orar como Jesús oró en Getsemaní, en Mateo capítulo 26, versículo 39, que dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y nosotros cristianos debemos orar esa misma oración y decirle a Dios, Dios, ayúdame en esta tribulación, pero que no sea como yo la quiero, pero como tú la quieres. ¿Y cuántos de nosotros estamos orando esa oración al Señor? No como yo lo quiero, pero como tú la quieres en mi vida.
que el resultado no sea que yo quiero, pero lo que tú quieres. Que el tiempo en que yo estoy pasando esta tribulación no se termine cuando yo quiero, pero cuando Él quiere. Yo no quiero la voluntad mía, pero quiero la voluntad de Jesucristo. Y eso es que Dios quiere oír de nuestras bocas. Eso que Dios quiere oír de nosotros en oración. Que la voluntad sea de Él y no de nosotros. Había un propósito divino en el sufrimiento de Jesús. Y hay un propósito divino en los sufrimientos en que nosotros pasamos. Cuando nosotros miramos pasado de nuestras emociones, podemos confiar en que si no había un propósito divino, pues Dios no permitía que nosotros pasamos por estos sufrimientos. Por eso cuando pasamos por sufrimientos, Dios tiene un propósito. Él permite sufrimiento porque hay un propósito divino. Obviamente Job no entendía el propósito de Dios, pero él confiaba en Dios. Y Job dijo en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldrá como oro. Y es posible que tú no puedes ver el propósito en la tribulación tuyo esta noche, pero sí hay un propósito. Y por la gracia de Dios, nosotros también vamos a salir como oro en ese sufrimiento. Amén. ¿Están conmigo? Número 2. No se me duerman. Es cosa buena. Número 2. Dios nos lleva a través de nuestras pruebas. Dios nos lleva a través de nuestras pruebas. Ahora mismo, Dios te está llevando a ti en medio de tu prueba. Llevándole en sus manos, cargándote, ¿verdad? En la mano de Él, en medio de tu sufrimiento, en medio de lo que está pasando en tu vida. No se podía hacer en otra manera. Y es posible que tú te sientes que no puedes seguir adelante más. Pero por la gracia de Dios, tú puedes seguir. Porque usted no es dependiente en su propia fuerza, en su propia sabiduría, en su propia habilidad. Pedro habla de estas palabras de consuelo y seguridad en Pedro capítulo 5, versículo 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre ¿quién? Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no quiere que nosotros vivimos esta vida cristiana en nuestra propia fuerza. Él quiere ayudarnos en ese sufrimiento. Dios quiere llevarnos en ese sufrimiento que estamos pasando. Nosotros debemos dejarnos que Dios trabaje en nuestra vida. Si esta noche yo me paro allá arriba en el mezanín y acá abajo habían 3 hombres fuertes. Déjame buscar 3 hombres fuertes, no veo ninguno. Si había acá, Ángel está acá atrás, sí, Ángel, están apuntando a Ángel. Ángel no es fuerte, es que tiene mucho. Aquí atrás, si Ángel y Willy Feliciano y Edwin, que está ahí, Emilio, y yo me tiro, teniendo confianza y cerrando mis ojos, y a tirarme atrás, que esos 4 me van a coger. Yo puedo tener esa confianza. No, usted dice que no. Y puedo meter que no me tiro tampoco. Yo no me tiro si todos los caballeros están allá abajo. Todavía no me tiro.
Pero nosotros debemos tener confianza en el Señor, que nosotros podemos entregar nuestra vida completamente al Señor. Cerrar nuestros ojos y decirle, Dios, aquí yo estoy. Sabiendo que Él le va a coger en otro lado, aguantarlos, porque Él tiene la fuerza, y a cogerlos y a cargarnos durante ese sufrimiento de nuestra vida. Y tenemos que depender en Él así. David dice en Salmos capítulo 37, versículos 23 y 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gloria sea al Señor por ese versículo. Número 3. Dios da la gracia para manejar nuestro sufrimiento. Sabemos que en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 y 10, no vamos a leer ese pasaje, pero Pablo le da testimonio del sufrimiento que está pasando. Él fue atacado de Satanás con lo que él llama agujón en mi carne. Aguijón. Agujón no, eso, apujón. Nadie obviamente sabe lo que eso fue. Pero Pablo oró a Dios 3 veces que se fuera de él. Dios no le dio su deseo, pero Dios le contestó con esta respuesta en versículo 9, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Lo que Dios le quiere decir a Pablo es que Él le iba a ayudar en medio de su sufrimiento. Y esta noche, cristiano, Dios te quiere ayudar en medio de su sufrimiento. Dios sabía que Pablo podía vivir victorioso en medio de su sufrimiento. Y por eso Pablo dijo en versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré. Vamos allá a versículo 9. No quiero que dañar este versículo tanto que no lo entiende. 2 Corintios capítulo 12. El sufrimiento que Pablo estaba pasando en estos 10 versículos. 2 Corintios capítulo 12. Vamos a leer versículo 9 otra vez, por los que no estaban conmigo en ese versículo cuando estaba leyendo. Dice en versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Después en versículo 9 sigue diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré. Esa fue la palabra. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. Pablo encontró paz en la gracia de Dios, que él no tenía que pedir que Dios le cambie sus circunstancias. Pablo no quería que él lo cambiaba. Él sabía que Dios estaba con él. Número 4. Dios está siempre presente con nosotros en prueba y sufrimiento. Ya leemos el versículo de Salmos capítulo 46, versículo 1, que decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17, él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, Pablo le dice, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y nosotros podemos decirle eso también, que el Señor estuvo en mi lado durante mi sufrimiento y Él me dio fuerzas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso esta noche? Qué testimonio bueno que Pablo le dio a Timoteo en este pasaje. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De mañana que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer, ¿quién? El hombre. El único caso que Dios abandonó uno de los suyos fue cuando abandonó el Señor Jesucristo en la cruz. Jesús lloró en Mateo 27, 46 diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si Dios abandonó a su Hijo en el Calvario, cuando estaba pagando por sus pecados y de todo este mundo, pero nuestro Padre eterno no le va a abandonar a nosotros. Gloria sea al Señor. Salmos capítulo 34, versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Número 5. El propósito de Dios en medio de nuestro sufrimiento. Número 5. Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué promesa nosotros tenemos en ese versículo? Tenemos condiciones que tenemos que cumplir antes que recibimos esa paz. Pero la paz está disponible para todos. La paz viene cuando paramos de preocuparnos, cuando le entregamos nuestras preocupaciones, Dios le entrega a nosotros la paz. La razón en que no tenemos paz en nuestra vida es porque tú todavía tienes la preocupación en tu corazón, en tu vida. Paz es un regalo que Dios le da a nosotros en tiempo de sufrimiento. Esa paz solamente viene de Dios y nadie más. Y número 6 esta noche, Dios promete la victoria final. Dios promete en nuestro sufrimiento la victoria y demos gracias, Señor, por eso. Pronto viene ese gran día cuando Dios va a hacer todo bien y perfecto. Y nosotros vamos a estar con Él en el cielo cuando Él venga otra vez. Pablo habla de este día en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 18 dice, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá sus alabanzas de Dios. Apocalipsis capítulo 24, versículo 4 dice, enjugará. Apocalipsis 21, versículo 4. 24, no estamos ahí. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Después terminamos con Romanos capítulo 8, versículo 18, que es nuestro texto, donde Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gran parte del propósito de Dios sobre tu sufrimiento es la promesa de paz y gozo para siempre. Y en conclusión esta noche, qué bueno que el sufrimiento solamente es en esta tierra. Qué bueno que nosotros solamente vamos a sufrir aquí en esta tierra. ¿Qué es el propósito de sufrimiento en tu vida? Dios permite el sufrimiento, pero siempre con un propósito especial. Dios nos lleva a través de nuestras pruebas. Dios da la gracia para manejar nuestro sufrimiento. Dios está siempre presente con nosotros en prueba y sufrimiento. Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento, y Dios promete la victoria final. ¿Cómo tú ves tu sufrimiento esta noche? El sufrimiento que tú estás pasando en tu vida esta noche, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú lo ves como una lección de Dios, como Dios te está enseñando algo en tu vida? ¿Tú estás aprendiendo de tu sufrimiento? ¿Están animando a otros quienes están pasando por sufrimiento? Nosotros estamos ayudando a esa persona para animarle a ellos sobre su palabra. ¿Está enojado porque está pasando por sufrimiento y piensa que otros no lo están pasando, solamente tú? Y hay muchos cristianos que son así, que hablan así, dicen así. Dice, ¿por qué yo estoy pasando por el sufrimiento? Mira a esta persona, no, todo está perfecto en su vida. Ustedes me ven a mí siempre gozoso, riéndome, ¿verdad? Es porque no tengo problemas. Todos los problemas los tiene Sonia. No. Pero cuando somos cristianos maduros, podemos estar gozosos sabiendo que Dios está ayudándonos en medio de las tribulaciones.
vamos a dar gracias a Dios por nuestros sufrimientos. Eso es difícil, pero vamos a dar gracias a Dios en medio de nuestros sufrimientos. Porque ese sufrimiento es por un poco tiempo. Y también porque le va a enseñar algo en tu vida. Y Dios te quiere enseñar algo en tu vida. Muchos siguen pasando por sufrimiento porque no están aprendiendo la lección que Dios quiere enseñarle a ellos. Los que están pasando por sufrimiento ahora, recuerda que Dios promete la victoria. Vamos a estar de pie todos, vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 18. Ahí en nuestro texto, Romanos capítulo 8, versículo 18, dice todo junto: pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que todos esta noche que están pasando por sufrimiento, por pruebas, tribulaciones en su vida, que nosotros podemos entender que tú tienes un propósito para nosotros. Que la razón por nosotros pasando por el sufrimiento es porque tú le quieres enseñar a nosotros algo. Tú quieres que nosotros lo acercamos más a ti. Tú deseas una relación de nosotros que es íntima, personal, apasionada. Y Señor, yo sé que los tiempos de sufrimiento no es fácil. Pero demos gracias a ti que tenemos victoria en el final. Y esta noche, con todos los ojos cerrados, tú dices: pastor, oren por mí. Yo estoy pasando por un sufrimiento. Te pido que tú ores por mí. ¿Cuántos aquí esta noche dicen: ore por mí, pastor? Amén. Amén. Estoy pasando por un sufrimiento, tiempo de pruebas, tribulaciones, y quiero que tú ores por mí. Amén. Yo quiero que ahí en tu asiento tú ores al Señor. Dios, enséñame en medio de mi sufrimiento. Ayúdame en medio de mi sufrimiento. Y dame victoria en este sufrimiento. Y yo sé que el Señor te lo va a dar, porque Dios lo promete en la palabra. Señor, te entregamos a estas personas que alzaron su mano esta noche. Te entregamos su sufrimiento y, Señor, te damos gracias porque tú le permites a nosotros pasar por esos tiempos, sabiendo que tú tienes un propósito para nosotros. Y que cuando terminamos esa parte, ese sufrimiento, esa prueba, esa tribulación, sabemos que vamos a ser mejores cristianos, maduros, que nuestra relación contigo va a ser mejor. Ayúdanos a tener actitud, no que tú le quieras hacer daño a nosotros porque estamos pasando por ese sufrimiento,
pero decir gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que estoy pasando. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y gracias porque cuando nosotros pasamos por estos tiempos, tú le caiga a nosotros con sus dos manos y le lleva a nosotros durante ese tiempo. Te pido, Señor, por fortaleza, por fuerza que solamente viene de ti. Te pido por la paz que también solamente viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que